Bienvenidos. Traigo este problema que dice 2n combinado con n es menor que 2 elevado a la 2n menos 2 para todo n mayor o igual que 5. Bueno, lo vamos a hacer por inducción y el caso base en este caso sería para n igual 5. Así que vamos a calcular 2n combinado con n, es decir, el miembro izquierdo de la desigualdad. En este caso, por definición, esto es el cociente entre 2n factorial y aquí ponemos la diferencia, 2n menos n, y aquí el factorial del que está aquí abajo. Entonces, n factorial. Como n vale 5, aquí me queda 2 por 5 es 10, y es factorial. Y voy a tener 2n menos n, eso es n factorial por n factorial, entonces voy a tener 5 factorial por 5 factorial. Pero el 10 factorial por definición es como tener 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 factorial. Ahora puedo cancelar este 5 factorial con uno de los que está en el denominador. Luego este 5 factorial en el denominador es como tener 5 por 4 por 3 por 2. Entonces si yo simplifico el 5 con el 10, puedo simplificar y aquí me va a quedar 2. El 9 con el 3 lo puedo simplificar y aquí me va a quedar 3. El 4 con el 8 y con el 2, entonces eso me queda 1. Y al final me va a quedar 2 por 3 por 7 por 6. Va a quedar esto. Y esto da como resultado 252. Bueno, así que tenemos 252, me dio el miembro izquierdo. Ahora vamos a calcular el miembro derecho de la desigualdad. 2 elevado a la 2n menos 2. Como n vale 5, voy a tener 2 por 5, 10, menos 2, entonces me va a quedar 8 como exponente. Y 2 elevado a la octava potencia, eso es 256. Y esto es mayor estrictamente que 252. Por lo tanto, nuestra desigualdad es verdadera para n igual 5. Ahora vamos a proceder con la hipótesis inductiva. Vamos a suponer que la desigualdad es verdadera para n mayor o igual que 5 fijo. Y vamos a demostrar que la desigualdad sigue siendo verdadera para el siguiente valor de n. Es decir, que andamos buscando demostrar que 2 multiplicado por n más 1 combinado con n más 1, esto es menor a 2 elevado a la 2 por n más 1 menos 2. Así que voy a comenzar con el miembro izquierdo. Trabajo con el miembro izquierdo. Multiplico por 2 lo que está arriba y me va a quedar 2n más 2. Y aplico definición de combinatorio. Entonces de esto me va a quedar el factorial de 2n más 2 dividido por 2n más 2 menos n más 1 factorial por el factorial de n más 1. Luego, como aquí tengo 2n más 2, entonces 2n más 2 factorial. Esto es como tener 2n más 2 por 2n más 1, voy disminuyendo en 1, por 2n factorial. Así. Bueno, sería realmente así. Bueno, pero lo voy a poner como está de esta forma aquí. Entonces tendría, he desglosado el numerador, lo he puesto de esa forma. Y en el denominador, aquí tengo n y aquí lo tengo el n dos veces, entonces me va a quedar solo una vez, va a quedar n. Tengo el 2 y aquí tengo el 1. 2 menos 1, eso me va a dar 1. Así que me va a quedar n más 1 factorial por n más 1 factorial. Entonces, de 2n más 2, puedo sacar factor común 2. 2n más 2, sacamos factor común 2. Esto es como tener 2 multiplicado por n más 1. Entonces, hago eso. Y
El n más 1 factorial que está en el denominador, podemos expresarlo de otra forma. Como es n más 1 factorial, esto es como tener n más 1 multiplicado por el factorial de n. Entonces, con los dos que tengo n más 1 factorial multiplicado por n más 1 factorial, entonces hago esa transformación y me queda n más 1 por n factorial por n más 1 por n factorial. Y todos estos con el 2n factorial, ese es lo que tenemos en hipótesis inductiva. Entonces, por eso lo puse de otro color para identificar que estos son los que voy a usar para la hipótesis inductiva. Entonces, los dejo aparte. Y entonces, como ya sé que 2n combinado con n es menor que 2 elevado a la 2n menos 2, puedo decir que esto es menor a lo que tenemos aquí, multiplicado por 2 elevado a la 2n menos 2. Eso es lo que hacemos en el próximo paso. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, pero aquí lo que hice fue esta fracción, esta de acá, en realidad es lo que teníamos aquí, 2n combinado n. Entonces, lo volví a escribir, lo pongo aparte y hago uso de la hipótesis inductiva. Esto de acá es menor que 2 elevado a la 2n menos 2. Entonces, como esto que estoy encerrando entre paréntesis, es un número positivo, entonces si yo tengo un número positivo y sé que hay una desigualdad C menor que B, entonces al multiplicar por un número positivo ambos miembros, la desigualdad, el orden se sigue manteniendo. Así que ya sé por hipótesis inductiva que 2n combinado n es menor que 2 elevado a la 2n menos 2. Multiplico por la izquierda por lo que tenemos acá y la desigualdad se sigue manteniendo. Pero esto que tenemos entre paréntesis es un número menor que 2. Aquí lo vemos. 2n más 1 es menor estrictamente a 2n más 2 porque sabemos que 1 es menor que 2. Esto implica que sumo 2n a ambos lados y tendría esto. Y una vez que tengo esto, 2n más 2, puedo sacar factor común 2. Divido entonces la fracción, divido por n más 1. Y tendría que 2n más 1 entre n más 1 es menor que 2. Así que al ser esto que está aquí entre paréntesis menor que 2, entonces podemos decir que todo este producto es menor que 2 por 2. Este es el que domina a lo que está entre paréntesis, multiplicado por 2 elevado a la 2n menos 2. Y esto, tengo aquí 2 elevado a la 1, otro 2 elevado a la 1, 1 más 1 por propiedad de los exponentes. Cuando tengo la misma base, se suman los exponentes, entonces me va a quedar 2 al cuadrado. Pero como también tengo el 2 elevado a la 2n menos 2, entonces tendría 2 elevado a la 2 más 2n menos 2. Aquí no me conviene cancelar el 2 con el menos 2 porque ando buscando llegar al resultado, al enunciado para n más 1. Entonces ando buscando algo como 2 elevado a la 2 por n más 1 menos 2. Y aquí lo podemos observar, lo que puedo hacer es sacar factor común 2 y me va a quedar 2 multiplicado por 1 más n, entonces conmuto. Así que aquí primero conmuto, luego saco factor común 2 y esto es lo que nosotros queríamos. Entonces, como aquí hay un menor estricto y aquí hay otro menor estricto, la expresión que tenemos aquí para n más 1 es menor a esta otra expresión para n más 1.
Eso quiere decir que la desigualdad sigue siendo verdadera para n más 1. Luego, por el principio de inducción matemática, hemos demostrado que 2n combinado n siempre es menor estrictamente que 2 elevado a la 2n menos 2. Esto para todo n mayor o igual que 5.